Joder, qué peso, tío. Ha entrado una mosca. Ha entrado una mosca ahora justamente que voy a grabar. Me cago en su padre, tío. Es que soy tan bueno grabando. O sea, siempre pasa algo. Es un lío. No me preguntéis, pero es que la lío siempre. Sopo tonto, dejémoslo ahí. Un momento. Para poder empezar a ver este vídeo, tienes antes que haber visto el vídeo anterior, porque en el vídeo anterior explico un poco la historia de la inclusión en el cine, que no es como te lo han explicado. Para explicar por qué el cine ha llegado al momento que estamos ahora, pues necesitas tener primero la base del vídeo anterior. Entonces, pues te lo dejo por aquí arriba primero ves este vídeo y después te vienes aquí y ves este, ¿vale? Hoy os vengo a explicar por qué el cine ha llegado al punto que ha llegado. Este tipo de inclusión, vamos a empezar ya por ahí. Me parece que es una mala definición, inclusión forzada, porque la palabra inclusión de por sí misma, por definición, ya es forzada. Incluir significa incluir en algo cerrado, algo que tiene límite. Entonces ya como es algo que tiene límites, tú ya estás forzando a meter algo dentro. Por eso no me gusta la definición de inclusión forzada. Más bien sería diversidad forzada. Perfect. Pero bueno, fuera ese tipo de adjetivos, vamos al vídeo de hoy, que es lo que importa. Dentro vídeo. Para hablar sobre el tema que nos ha tocado hoy, tenemos que hablar un poquito de filosofía. I don't like where this is going. Tenemos que hablar de la figura de Karl Popper. Karl Popper fue un filósofo que introdujo una frase o una idea que se parapeta en todos los social justice warriors, estos activistas que viven del movimiento woke. Básicamente, Karl Popper propuso, después de la Segunda Guerra Mundial, una idea que era de no tolerar al intolerante. Y esa es la frase que usan como excusa para poder poner todo sobre la mesa. ¿Y por qué Karl Popper dijo esta frase? Que no es así, pero vamos a ir por partes, como dijo Jack el Destripador. Karl Popper fue una de esas personas que quedó horrorizada con el llamado identitarismo del siglo XX, que son el comunismo, el nazismo, el fascismo, todos esos movimientos que surgieron en la primera mitad del siglo XX y que llevaron a naciones a la destrucción. ¿Qué es el identitarismo? Identitarismo es tú coger una identidad de un grupo, de ahí viene la palabra identitarismo, es coger la identidad, una característica física, una característica de algún tipo de un grupo y darle un poder que se atribuye que ese grupo no tiene y enfrentarlo con otro grupo, donde por ejemplo Hitler, cuando escribió el Mein Kampf, definía al pueblo alemán, cogió una identidad, la caracterizó como el pueblo alemán, la raza aria, la raza única superior, y que por eso tenían derecho a suponer la otra raza, igual que pasaba por ejemplo con el comunismo en Rusia, cuando surgió la Unión Soviética. Lenin decía eso justamente, que tenía que crearse una nueva raza superior de hombre, que eran los hombres soviéticos, el hombre comunista. А на одной сможешь? Сейчас на одной, давай, смотри. Ага, может еще, блядь, без рук можно. Monstruo, блядь. Básicamente, de una manera simplificado, es mucho más complejo que eso, para que entendáis el contexto, se crearon esas ideas. Entonces, por causa de eso, Karl Popper, al terminar la Segunda Guerra Mundial, propuso la paradoja de la intolerancia. Pero Karl Popper definió muy bien lo que era un intolerante. Un intolerante era aquel que imponía su idea sobre los otros a la fuerza, como hacían, por ejemplo, los nazis. Básicamente, esos son los que realmente son los intolerantes. Pero para los social justice warriors, eso también es contradictorio, porque cada vez más se usa la palabra violencia, se distorce la palabra violencia y ya no tiene significado de algo como una agresión física y siempre es una agresión verbal o simplemente un ataque que ellos opinan. Eso también es considerado ahora violencia, porque actualmente para esta gente, estos identitarismos, cualquier cosa que sea contra ellos es considerado violencia, pero cuando ellos lo ejercen contra el grupo contrario no es considerado violencia. Socialmente apareció también una figura muy importante, por lo menos en Estados Unidos, y que influenció también un poco la ideología de Occidente. Y este señor es Martin Luther King. Y aquí os voy a dejar la recomendación especial también de una película, que es Selma, y no la haya visto, verla, porque es una película increíble sobre la vida de Martin Luther King, dirigida por Ava DuVernay, que es una directora que me encanta, es una de mis directoras favoritas, a pesar que no estoy muchas veces de acuerdo con ella, pero me encanta su cine, me encanta lo que dice, me encanta cómo narra. Entonces os lo dejo aquí también para que la veáis, porque es un peliculón. Y lo coloco aquí porque Martin Luther King, en su discurso Tengo un sueño, dijo una frase que básicamente definió cómo más o menos la cultura occidental debían proseguir. Freedom and justice, I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream
Esta frase de Martin Luther King fue una de las frases que se quedó en el inconsciente colectivo, ya que cada vez más se buscaba buscar más juzgar el carácter, no la raza ni la orientación sexual. Con los años eso fue entrando, porque también entró el movimiento hippie, o entró también el movimiento LGBT como tal, cuando hubo las protestas en Nueva York. Cada vez empezamos a entender más como sociedad de que el racismo, el machismo, la homofobia, la transfobia, la gordofobia, todo este tipo de comportamientos son comportamientos reprochables, y cada vez más pues todo socialmente y culturalmente iba abocado en esa manera. Claro que eso no quita que en esos años también existiesen grupos racistas, existen cosas homófobas. No quiero decir eso. ¿Que sí que existía gente anormal? Pues sí, porque siempre existe anormal en todos sitios, en todos los lugares. Hay gente que no sabe estar. Pero también surgió un movimiento en paralelo, que es el famoso movimiento postmodernista, que fue creado a partir del libro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? Que hace tiempo no sale, gatito. Mira el gatito. Ay, el bicho que tiene mimo, que quiere mimo. Ay, no me quiero ir, me quiero ir. El postmodernismo surge justamente cuando el autor Jean-Paul Alditoire escribe el libro llamado La condición postmoderna. Aquí os voy a dejar incluso a Antonio Escotado, que es un filósofo español que a mí me encanta. Siempre puedo ver algún vídeo de Escotado. Y explica básicamente qué eran las posturas que había en ese libro. Pues el postmodernismo nace expresamente de un libro llamado La condición postmoderna, de un tal Lyotard. Y ya pues prácticamente en el prólogo Lyotard te dice que el posmodernismo es que estamos hartos de discursos largos, de discursos basados en la verdad, el sentido y la justicia. Que ser posmoderno es adaptarse a una época donde eso importa poco, donde impera el microrrelato que dice Lyotard, y somos indiferentes al sentido o a la realidad. Al declararnos libres a la manera posmoderna, nos declaramos también libres de la lógica, libres de que 2 y 2 son 4 y de sus análogos. Y entonces, pues, fíjate cómo la historia, de repente, en el momento de máxima plenitud económica conocida por la historia humana, reinventa una excusa para volver a los tiempos donde no, o sea, donde uno manda y otro obedece. Solo que ahora se llama posverdad y posmodernidad. Porque ¿quién es Lyotard? ¿Quiénes son los filósofos posmodernos? Todos miembros del Partido Comunista Francés. Pero es que en aquella época yo también era comunista y miembro del partido, de modo que no me extraña nada. Ahora, qué vueltas a la vida, ¿eh? Y esa idea paralela que iba surgiendo en paralelo en las prestigiosas universidades del mundo, como la Universidad de París, como la Universidad de Cambridge, como la de Berkeley, como la de Stanford, fueron cada vez creciendo más esta idea paralela de que no se debía juzgar por el carácter, se debía juzgar por la identidad. El tú ser hombre ya te transforma en machista. ¡Porque son hombres! ¡Son hombres! ¡Tienen nombre! ¡Son hombres! El tú ser blanco ya te transforma en racista. Yo, what's up, kid? What's up, man? How you doing? I'm good, dude. I'm good. Yo, you got my money? Oh, sorry, bro. I had to buy a new pair of rocker bottom shoes. I'll get money to you next week. Is that cool, dude? Hell no, that ain't cool, dude. Where my money? I need my money right now. You don't have to be talking to me like that. Nigga. En el ser tú heterosexual ya te transforma en homófobo y en transfobo. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. You are a transgender. Y esas ideas comenzaron a crecer cada vez más en los campos académicos de las prestigiosas universidades del mundo. Incluso autores y filósofos como Sartre o como Simone de Beauvoir, cuando ella hablaba de la mujer, de que la mujer no nace, se construye, que fue como tal la primera persona que dio esa idea de sexo como algo que no existe, que se crea a partir de la sociedad, es la primera persona que lo menciona de una manera filosófica. Y poco a poco esa idea fue creciendo en las universidades. Incluso hubo gente que directamente intentó
intentó aplicar un poco estas ideas en el mundo real. Por ejemplo, estamos hablando de Pol Pot. Pol fue un dictador que estudió en Francia, que todas esas ideas postmodernistas le influenciaron mucho, incluso escribió algunos textos que Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir llegaron a apoyar, y este señor, cuando volvió a su país, básicamente se dedicó a matar el 50% de la población de su país. No estoy diciendo ninguna exageración, es básicamente lo que pasó en Camboya, la gran masacre camboyana, que empezó a identificar a los burgueses por ejemplo, si llevaban gafas. Y ese tipo de ideales siguieron creciendo, hasta más o menos hace 7-8 años, que explotó todo, donde ya esto se vio empezado a ver más reflejado en las universidades. Comenzamos a ver grupos de gente rodeando a profesores, insultando a los profesores con estas ideas, atacando a otros profesores con ideas contrarias, basados simplemente en la identidad. Entonces, dentro de los estudios comenzaron a aparecer este tipo de ideas, que eran sobre todo activistas. Y claro, los activistas tienen que comer. ¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo? Sí. Que me quedo sin comer. Y no solo comer ellos, sino también comer esos grupos o esa gente que pertenecen a los grupos de activismo que los pertenecen. ¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo? Sí. Que me quedo sin comer. Y poco a poco fueron socavando la idea en los estudios. Y los estudios comenzaron a crear una nueva tipo de marketing llamada fanbait, que básicamente es una estrategia de marketing que consiste en enfrentar a dos grupos identitarios diferentes para hablar de un determinado asunto. El rey maestro de esto, Donald Trump. I'm gonna come. Y marketing es marketing, no existe mal marketing. Y esta idea pues poco a poco ha ido propagando. Y cada vez más Disney y los grandes estudios de Hollywood y de televisión han ido absorbiendo esta idea, este concepto. Y los fans se enfrentarían contra la crítica especializada. Y eso era lo famoso review bombing que decían muchos de los estudios para eso. Incluso ahora vimos un caso más reciente en La Sirenita, donde había grupos de activistas de estos que justamente te orientaban cómo darle una buena calificación a la película. Y te das cuenta, esas calificaciones muchas veces eran más por el color de piel que de la actriz que por la película en sí. Y además se dice eso, que si tú no apoyas tal película, no te gusta tal película, eres racista, eres homófobo o eres transfobo. Pues sí, según la teoría woke, sí, te hace transfobo por no gustarte estos personajes. Y este tipo de confrontación sí crea un conflicto importante a largo plazo. Es que normalmente la gente cuando se siente atacada, pues dos cosas. Primero, que una de las primeras reacciones de esa persona es atacar de vuelta. Y el problema es que a partir de ahí ocurre la segunda cosa, que es que normalmente cuando la persona se siente atacada por otro grupo identitario, se arropa en su propio grupo identitario para poder contraatacar al otro grupo identitario. What? Y básicamente ya creas un conflicto. A partir de ahí, ¿qué pasa? Están comenzando a aparecer nuevos grupos racistas, homófobos, machistas, realmente misóginos, como MGTOW, que es un momento Men Going The Own Way, que ya es una reacción a este nuevo feminismo más extremo y revolucionario, y que ya tiene un cierto punto misógino en su propio discurso. Incluso lo que está pasando últimamente en relación a esos grupos enfrentados es que algunos artistas ya se están rebelando contra el movimiento woke, como por ejemplo Stallone, que ya declaró la guerra abiertamente a este tipo de inclusión o este tipo de diversidad forzada en el cine. Emily Blunt, también otra que se ha declarado en contra. A lo mejor esa idea de Martin Luther King de jugar el carácter no era perfecta, pero me parece mejor que cerrarnos en nuestros propios identitarismos e ir uno en contra de otro, porque ese no es el camino para crear una sociedad saludable. Es más, rompe un principio social básico que es la confianza, que la confianza es la base social de todo. Si no hay confianza, como sociedad no existimos. Bueno, pues ese es el vídeo de hoy. Quiero agradeceros por estar ahí un vídeo más. Muchas gracias por acompañarme. Espero que os haya gustado este mensaje, que entendáis un poco que no estoy aquí para decir tal cosa es malo, tal cosa es mala, simplemente poner mi punto de vista un poco más central sin ser tan partidario de un lado y de otro, porque yo creo que justamente el no ser partidario de nada es lo que te hace especial, porque eres libre, no perteneces a ningún grupo, a ningún colectivo, y no necesitas necesariamente atacar a unos o atacar a otros. Básicamente es un poco el mensaje que quiero dejar hoy. Entonces, muchas gracias por estar ahí, darle like, comentar o compartir si os gusta este tipo de contenido. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo ya más normal, y hablando de cine, de televisión y de animación y lo que sea. Yo creo que el próximo vídeo puede ser interesante y os puede gustar. Venga, pues muchas gracias por estar ahí. Un besazo y nos vemos en un próximo vídeo.